un hombre recibe los consejos de su mujeriego suegro para aprender cómo volverse un buen amante, y entonces termina saliendo con una voluptuosa mujer al mismo tiempo que mantenía más contenta a su esposa. Por eso hoy, Men in How. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote o activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestro protagonista Andrew ignorando a un grupo de mujeres, mientras que su suegro Rudolph salía de una aventura amorosa. Así que cuando los dos hombres se reúnen, el viejo le pide a su yerno que lo ayude a cubrir su infidelidad. Pero como Andrew le dice que no le gusta decir mentiras, entonces el viejo improvisa una excusa para quedar bien parado frente a su esposa y a su hija. Y luego todos se reúnen para celebrar el cumpleaños del miembro más pequeño de la familia. Pero a diferencia de sus suegros que sabían cómo divertirse, las cosas entre nuestro protagonista y su esposa Alice no marchaban bien, ya que a la hora de hacer el delicioso ella solo pensaba en su futuro bebé, mientras que el hombre hacía todo el esfuerzo hasta terminar acalambrado. Al día siguiente Andrew le dice a su suegro que sus intentos para darle otro nieto le provocan dolores de espalda, mientras que Rudolph le comenta su secreto para seguir siendo un amante tan activo después de grabarse en la mente la imagen de una chica linda para luego cerrar los ojos y volver a recordarla. Luego vemos que el restaurante en donde trabajaban Alice y su esposo estaba al borde de la quiebra, pero cuando nuestro protagonista insiste para que lo deje trabajar en la cocina, su mujer le responde que prefería seguir esperando a que su chef francés aprenda a cocinar como la ratita de Ratatouille. La cuestión es que cuando Andrew vuelve a reunirse con su suegro, en eso aparece una joven y atractiva mujer que resultó ser una amiga del viejo, el cual luego le aconseja a su yerno que se empiece a buscar un amante, ya que eso le ayudaría a reavivar su matrimonio a pesar de que eso suene tan contradictorio. Acto seguido, nuestro protagonista se sienta en una mecedora de abuela al mismo tiempo que el viejo y su amiga Charlotte juegan al billar, y en eso la mujer empieza a actuar de manera muy provocativa sin ninguna sutileza, mientras los dos hombres no se pierden ningún detalle. Y después de marcharse del lugar, Rudolph empieza a hablar de una montaña rusa que había diseñado en donde conoció a su esposa, además de prometerle que algún día regresarían. Y luego el viejo no se preocupaba por el bienestar de su yerno al obligarlo a regresar a su casa caminando bajo la lluvia. Por eso Andrew llega a su casa todo empapado y luego descubre que su esposa seguía sin quedar embarazada, así que ella lo obliga a ir a una clínica de fertilidad para que se haga un estudio después de dejar una muestra. Entonces el hombre necesitaba algo de inspiración para poder hacerse los estudios y en eso recurre a una sugerente fantasía con la voluptuosa Charlotte en la mecedora de la abuela, hasta que los llamados de su esposa lo interrumpen y por eso no pudo dejar material para la muestra. Más adelante Andrew estaba teniendo otro pésimo día en su trabajo hasta que de repente tiene un sorpresivo reencuentro, así que después de darle el día libre a su perezoso cocinero, el hombre aprovecha para presumirle a la mujer sus habilidades de chef con una complicada receta de huevos revueltos. En eso Charlotte le lanza una indirecta para que la acompañe a su casa, así que después de hacer el delicioso la mujer le confiesa que se sentía atraída hacia él desde que se conocieron, mientras que el hombre descubría que en realidad ellos no tuvieron tanta intimidad como había pensado. Luego Andrew regresa a su casa en donde intenta disimular frente a su esposa que acababa de serle infiel, hasta que ella aparece delante de nuestro protagonista para mostrarle que encontró una prueba del delito junto con unas amenazantes tijeras. Por eso el hombre termina delatando a su suegro para salvarse el pellejo, mientras que Rudolph no tiene más opción que refugiarse en el cobertizo, en donde su yerno aparece para disculparse, a lo que el viejo lo regaña por haberle arruinado su invicto engañando a su esposa sin ser descubierto por ella. Acto seguido el viejo le presume a su yerno que salió con más de 100 mujeres mientras le enseña su colección de fotos de las partes íntimas de ellas, las cuales inspiraron las curvas de la montaña rusa que él había diseñado, y por último Andrew descubre una artesanía que se parecía a cierta parte del cuerpo. Al mismo tiempo Alice descubre que su madre en realidad siempre supo de todas las infidelidades de su esposo, pero a pesar de la bronca que le generaba saberlo, al final ella podía contar con un lindo y costoso obsequio como muestra de arrepentimiento. Así que al día siguiente Rudolph sale a comprarle el dichoso obsequio a su esposa, y luego se reúne con Charlotte para regresarle la prueba del delito que le causó tantos problemas, y en eso el viejo le insinúa que vuelvan a verse, a lo que ella le responde que en ese momento estaba interesada en otro hombre. Entonces la señora termina recibiendo su lindo obsequio de arrepentimiento que enseguida sale a presumir hasta que unos ladrones se lo arrebatan, pero para su suerte ellos solo buscaban su dinero y aunque la mujer termina recuperando el bolso, enseguida ella termina perdiendo algo más valioso. Mientras tanto Rudolph estaba decorando su casa para darle una romántica sorpresa a su esposa, pero al final el que termina recibiendo una inesperada sorpresa es él cuando ve llegar a un policía con el mismo bolso que había comprado y por eso ahora toda la familia se encontraba de luto. La cuestión es que Rudolph se veía tan afectado por la dolorosa pérdida hasta el punto de rechazar un encuentro
íntimo con una de sus amantes, y luego regresa a su casa en donde demostraba que todavía extrañaba a su esposa, ya que al parecer ella era la única que servía para los quehaceres de la casa. Por eso Alice le comenta a su padre la idea de contratar a una persona para que lo ayude a mantener el orden, pero como el viejo no quería hacerle caso, la mujer intenta darle algo de paz mental al decirle que su madre sabía lo de sus infidelidades y que aún así ella lo vivía perdonando. Por su parte, Andrew vuelve a visitar a su amante con el pretexto de estar tomando clases de tenis y enseguida vuelven a repetirlo de la última vez. Y aunque luego regresa junto a su esposa, ella le hace cositas solo para terminar consiguiendo una muestra que al final le sirve para saber que él sigue siendo fértil. Más adelante los dos amantes vuelven a encontrarse en un alejado bosque, pero lo que no sabían es que le estaban ofreciendo un entretenido espectáculo a un grupo de niños, hasta que en un momento el vehículo termina sufriendo un ridículo accidente por el cual Alice termina regañando a su esposo. Entonces Andrew le dice que ya es hora de cambiar de vehículo gracias a un plan suyo, así que después de demostrar que sabía cocinar ya que él sí se había visto Ratatouille, el hombre termina cambiando de puesto con el franchute. Así que desde el cambio de cocinero el restaurante estaba ganando cada vez más clientes, y por eso nuestro protagonista termina consiguiendo una máquina nueva que sale a estrenar en otra cita ardiente con Charlotte, mientras que durante el trabajo todavía seguía pensando en su amante. Por eso Andrew toma a su esposa para quitarse las ganas con tanto entusiasmo que todo el restaurante podía escucharlos. Así que cuando aparece el camarero para interrumpirlos, el tipo les dice que algunos clientes querían comer lo mismo que ellos habían probado para terminar así de exaltados. Más adelante Alice le dice a su padre que le estaba gustando el cambio de personalidad que tuvo su esposo, y por eso Rudolph luego le dice a su yerno que deje de engañar a su hija antes de que la termine lastimando, aunque se olvidaba que hasta hace poco la había aconsejado exactamente lo contrario. En eso Andrew descubre que su amante había decidido darle una visita sorpresa, así que después de asegurarse que su esposa no lo descubra, el hombre recibe el agradecimiento de Charlotte por haberle entregado un obsequio que le quedaba bastante apretado. En eso la mujer le obsequia algo que lo ayuda a seguir encubriendo su infidelidad, hasta que de repente el hombre la termina dejando sola en el frío de la calle, mientras él descubría que el obsequio de su esposa le quedaba bastante grande. La cuestión es que un día Charlotte termina apareciendo en el restaurante para hablar con la esposa de nuestro protagonista, el cual enseguida empieza a esconder todos los objetos de la cocina que pueden causar daño para evitar que Alice le aplique un castigo por haberla engañado, aunque en realidad resulta que la mujer solo había venido para solicitar un trabajo como mesera, mientras que Alice decidió contratarla para que ella pueda atraer a más clientes babosos, y por eso ahora Andrew tenía que estar todos los días fingiendo que ellos no eran amantes. Y para complicar todavía más las cosas, luego nuestro protagonista descubre que su esposa también había decidido contratar a Charlotte para que ayude a su padre con los quehaceres de la casa, así que ahora también el hombre debía preocuparse de que su suegro no se quede con ella. Y después de una partida de tenis doble en donde Andrew no puede disimular que nunca tomó ninguna clase, el hombre decide visitar a su amante para preguntarle cuáles son sus intenciones, a lo que ella le dice que solo aceptó el trabajo para que puedan estar más cerca, y enseguida lo tienta a hacer el delicioso. Mientras tanto vemos que Alice se estimula después de ver a Charlotte pasándola bien, y por eso decide llamar a su esposo para que le diga cosas sucias, al mismo tiempo que ella ignoraba que justo en ese momento Andrew le estaba metiendo cuernos. Por su parte, Rudolph descubre que alguien más había visitado el santuario de su esposa, entonces regresa a su casa para conseguir más información, al mismo tiempo que nuestro protagonista se escabullía como Spider-Man para no ser atrapado con las manos en la masa. Acto seguido, Andrew descubre que el suegro estaba molesto después de descubrir que su esposa le había sido infiel, mientras olvidaba que él tampoco había sido un buen ejemplo de fidelidad, y por eso el viejo se marcha para ajustar cuentas mientras su yerno recibía otra dosis del delicioso. Pero al final Rudolph descubre que el amante de su esposa era un inofensivo ciego que solo tenía una relación platónica con la mujer, así que el viejo regresa a su casa para revisar fotos antiguas de su esposa, mientras notaba que Charlotte se veía bastante parecida a ella. La cuestión es que un día Alice descubre que la pelirroja tenía un atuendo similar al suyo, y por eso comenzaba a sospechar de la fidelidad de su esposo, aunque ella tampoco estaba libre de pecado, ya que al parecer ella también tenía sus asuntos con el franchute. Y luego la mujer descubre el lugar al cual tenía pensado ir su esposo, mientras que Rudolph también llega de casualidad al mismo sitio en donde enseguida lo ve ingresar a Andrew, ya que el hombre había arreglado tener allí otra cita con su amante, solo
solo para decirle que quería terminar con la relación. Por eso Charlotte se desquita con nuestro protagonista pidiendo los platos más costosos del menú, al mismo tiempo que Alice también aparecía en el lugar y por eso la pelirroja decide llamarla para que se sume a la mesa mientras su amante había hecho un truco de magia para desaparecer de repente. Enseguida la rubia se sienta junto a Charlotte sin imaginar que su esposo no estaba demasiado lejos, y luego de una incómoda charla vuelve a aparecer el mesero preguntando por las bebidas y entonces la pelirroja aprovecha para revelar que se encontraba embarazada. Por eso Andrew se termina escabullendo antes de que su esposa lo descubra, y luego se reúne con su suegro para pedirle que lo ayude a salvarse de su complicada situación, aunque ya parecía algo tarde ya que la pelirroja estaba a punto de revelarle a Alice la identidad de su amante. Pero justo en ese momento Charlotte es interrumpida mientras le traen un pastel de cumpleaños, al mismo tiempo que aparecía Rudolph para presentarse ante su hija como el amante oficial de la pelirroja, la cual se termina quedando callada en medio de tanta confusión. Por su parte, a Alice le costaba aceptar que su padre salga con una persona mucho más joven que además esperaba un hijo suyo, así que después de fingir sorpresa, el viejo las termina convenciendo a las dos mujeres de que quedarse con Charlotte para criar al bebé los dos juntos sería la mejor opción. Luego Alice aprovecha un romántico encuentro con su esposo para comunicarle que también estaban esperando un bebé, y por eso las dos mujeres se encontraban embarazadas al mismo tiempo, mientras que Rudolph le confesaba a su yerno que el bebé de la pelirroja realmente era suyo. Así que más adelante Rudolph lleva a su nieto a la montaña rusa que él había diseñado, ya que todavía le faltaba cumplir la promesa que le había hecho a su fallecida esposa. Y entonces vemos cómo al final se termina despidiendo para siempre de ella mientras recordaba cómo había sido su primera cita juntos. Eso fue Men in Hope. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.